Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia Universal la llamada Segunda Revolución Industrial, tema 11 de Historia Universal. Desde nosotros sabemos, vamos a retroceder un poco de la historia, desde la segunda mitad del siglo XVIII, la Gran Bretaña había sido escenario de importantes transformaciones, conocidas con el nombre de la Primera Revolución Industrial. Ahora bien, aunque este fenómeno se había ido extendiendo en otros estados y había traído consigo notables cambios en la economía o la sociedad, su impacto no había sido aún global. La mayor parte de la humanidad vivía todavía a la manera tradicional, y esto va a cambiar más tarde, ya a fines del siglo XIX, con la denominada Segunda Revolución Industrial. Esta nueva etapa de la sociedad industrial se suele situar entre los años de 1870 a 1914. A diferencia de la fase anterior, esta vez los núcleos del proceso fueron los Estados Unidos y el recién nacido Imperio Alemán y su expansión mucho más inmediata. A principios del siglo XX, países como Suecia y Japón e incluso algunas regiones de Italia y Rusia ya registraban niveles de actividad fabril. Entonces nosotros vamos a trabajar en esta denominada segunda revolución industrial. Un dato adicional, ¿sabías tú que el petróleo fue la base de la colosal fortuna del hombre más rico que haya visto en la historia? John Rockefeller, quien fue en este caso un gran multimillonario que se encargó en la venta del llamado petróleo. Entonces vamos a hablar acerca de este tema. Presta mucha atención y toma apunte los datos más importantes. Las nuevas industrias. Entre las nuevas industrias, nosotros mencionaremos las nuevas y poderosas fuentes energéticas, como tenemos aquí la electricidad y el petróleo. Imprimieron un fuerte desarrollo de la productividad diversa. En este caso se dio diferentes producciones. Los avances más destacados fueron en las siguientes áreas. En la industria química fue esta área que registró los mayores progresos y sus descubrimientos fueron aplicados en la más variada actividad. La agricultura se benefició del descubrimiento de las cualidades fertilizadoras de los nitratos. La industria textil pudo contar asimismo con colorantes artificiales extraídos de la hulla que desplazaron a los naturales. Se pusieron a punto nuevos explosivos, el más célebre de los cuales fue la dinamita, la creación del sueco Alfred Nobel, que facilitaría en la visión de este científico la construcción de túneles, caminos o minas. La farmacia también estuvo registrada diferentes innovaciones. Fue entonces que una joven empresa alemana, Bayer, registró los comprimidos del ácido acetil salicílico, universalmente conocido hoy como la aspirina. Métodos químicos fueron también los que permiten aprovechar al máximo el petróleo. Entonces, recordemos aquí que la industria química, como esta de acá es una imagen de un nitrato y va a ser usado en la agricultura como fertilizante, va a ser uno de los nuevos descubrimientos de la industria química. No solo eso, sino también el petróleo, donde va a darse su máximo aprovechamiento. Luego tenemos la industria eléctrica. A ver, ¿qué tenemos en la industria eléctrica? La electricidad, que ya era conocida tiempos atrás, fue ahora empleada para el alumbrado gracias a la invención de la lámpara incandescente por Thomas Alva Edison, llamado el mago de Menlo Park. Pronto se utilizó además para el transporte, metros y tranvías. Se convirtieron en parte del pasaje de numerosas metrópolis occidentales. En combinación con los hallazgos de la química, permitiría por otra parte conservar los alimentos. Así, en la década de 1860, Charles Taylor puso en funcionamiento la primera máquina frigorífica de la historia. Luego también tenemos
En este caso, un dato adicional, ¿sabías que el primer aparato capaz de reproducir sonido, el fonógrafo, fue creado también en esta época por un hombre parcialmente sordo? Mira qué irónico, un hombre sordo que crea un llamado fonógrafo. ¿Y quién fue? Thomas Alva Edison. También desarrollaron lo que viene a ser los transportes y las comunicaciones. En el campo de los transportes, la innovación decisiva fue el motor de combustión interna, el cual genera movimiento mediante la quema de un combustible en su interior. Esta importante aportación corresponde a Carl Benz y Goldie Taylor, o con algunas o ciertas variaciones. Luego también se utiliza hoy para propulsar lo que vienen a ser los vehículos aéreos, marítimos o terrestres, incluyendo las locomotoras, en combinación con los neumáticos del escocés John Boyd Dunlop, darían origen al automóvil moderno. Mientras tanto, las comunicaciones conocieron otros tantos progresos, como Antonio Meucci, quien inventó el teléfono, en lo que llamó teléfono, no, perdón, no se llamaba anteriormente teléfono, sino se llamaba teletrófono, en este caso tras el tendido de las grandes líneas férreas transcontinentales en Estados Unidos y el Imperio Ruso, por ejemplo, y también se dio el avance de los cables telegráficos submarinos. Se crea por primera vez un circuito mundial por el que iban y venían víveres, materias primas, artículos, como consecuencia importante en la economía, la sociedad, la cultura y la política del planeta. Entonces estos vienen a ser algunos de los diferentes avances que se dio en estas nuevas industrias. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de Nicolás Tesla y Thomas Alva Edison. Tenemos aquí lo que es el transporte y la comunicación. Características de esta segunda revolución. Esta nueva fase de desarrollo industrial se observaron elementos como la creciente importancia de nuevas materias primas. Se siguió requiriendo en grandes cantidades el hierro y acero, no solo para las máquinas, sino para las ambiciosas construcciones que empezaron a proliferar en las ciudades, pero adquirieron también gran relevancia el aluminio, el cobre, el zinc y el níquel. La recién nacida industria automovilística además hizo crecer la demanda del caucho. Siguiente característica, tenemos el triunfo definitivo de la ciencia sobre la técnica. A diferencia de las creaciones de la primera revolución, esta vez las maquinarias solo podían ser concebidas, realizadas y en ocasiones manejadas por profesionales, ya no por empíricos o técnicos. La investigación científica recibió entonces un fuerte impulso mediante la implantación de laboratorios, centros de experimentación o facultades de ciencias, a lo que se le asignó un amplio financiamiento. Siguiente característica, este predominio de la ciencia alcanzó a la organización del trabajo mismo. Por primera vez se intentó planificar racionalmente la conducta de los trabajadores de manera que su productividad fuera la máxima posible. Los ejemplos más destacados de ellos son Henry Ford y Frederick Taylor en los Estados Unidos. El fin de las pequeñas industrias que habían dominado la producción durante la primera industrialización, ahora el capital tendió a fusionarse en vastas corporaciones denominadas holding, trust o cárteles. Así se reducía la competencia, se minimizaban los gastos y sobre todo se maximizaban las ganancias. Ello finalmente se manifestó en la alza de las remuneraciones de las masas obreras, las cuales conocieron entonces una relativa prosperidad modesta, pero suficiente para permitirles una calidad de vida superior a la que hubieran podido tener sus antepasados. El comercio también experimentó modificaciones visibles. Aparecieron grandes almacenes, precursores de los modernos supermercados, y empezó a tomar forma una industria de la publicidad. A diferencia de hoy, el público de estos elementos era aún bastante reducido, las clases medias más que los trabajadores.
Surgió también una industria del ocio, se difundieron la fotografía y el cine, e hizo su aparición la prensa sensacionalista. La élite contaba además con teatros, salas de óperas y también los museos. Un predominio de las políticas proteccionistas. ¿En qué consiste esto? Los gobiernos de las principales potencias, en parte por la presión de los grupos poderosos industriales y en parte por un fuerte sentimiento nacionalista, tomaron medidas para incentivar el consumo de la producción propia de cada país, en prejuicio de los artículos llegados del exterior. Eso diferenció a este proceso de la llamada industrialización temprana, en la que bajo el ejemplo británico había una tendencia general al libre cambio. Entonces esta viene a ser alguna de las características acerca de esta llamada revolución o segunda revolución industrial. Impacto de la segunda revolución industrial. Impacto o consecuencias. Esta segunda oleada de innovaciones terminó de alterar de manera definitiva la paz en el mundo. Entre sus consecuencias principales nosotros podemos mencionar lo siguiente. Al volcar mayor atención y recursos sobre el trabajo científico, dio origen a numerosos adelantos decisivos, no solo en el campo de la industria, sino el de la salud, la de alimentos, la de artes, etc. El mundo occidental, en este caso, conocería entonces una brillante era de bonanza y comodidad, los años de la bella época. Proporcionó a Occidente los instrumentos y motivación para imponer al resto del planeta. Los innovadores sistemas de transporte permitían, por ejemplo, que un parisiense se trasladara desde su ciudad hasta orillas del Pacífico en solo 2 semanas. Simultáneamente, los otros continentes cobraban un nuevo atractivo para las grandes potencias, sedientes de materia prima y necesidades de mercado para su creciente producción industrial. Aumentó el peso económico y demográfico de la sociedad occidental en el mundo. A inicios del siglo XX, ellos producían por individuo 3 veces más la riqueza que otras comunidades. Su población además se había multiplicado por 2 en Europa y en mayor magnitud en Norteamérica. Esta población en aumento hizo también triunfar definitivamente la vida urbana. Europa tenía solo 6 ciudades con más de 100.000 habitantes. Un siglo más tarde, más de un centenar de ciudades pasarán esa cifra. Los centros de las prodigiosas transformaciones que hemos reseñado era el origen del sistema capitalista, una de ideas como el liberalismo y de las más destacadas figuras de artes y de letras. La Europa del siglo XIX pasó a ejercer entonces una fascinante civilización que no había tenido antes y que no volvería a darse después, hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. El mundo fue más en este caso europea céntrica que nunca. Sin embargo, la industrialización también contribuyó a acentuar las rivalidades latentes en el continente, pues pronto empezó una pugna entre las principales potencias por dominar los mercados. En este caso eran mercados necesarios para la producción de sus fábricas. Especialmente aguda fue la tirantez entre Gran Bretaña y Alemania, pues los artículos de altísima calidad rápidamente comenzaron a desplazar a los británicos del mundo de diferentes escenarios. Fue esta una de las raíces de la denominada Gran Guerra, y la Gran Guerra se denomina a lo que más adelante será la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí tiene el inicio de lo que más adelante será una de estas guerras llamadas mundiales, porque va a intervenir diferentes países en Europa, sobre todo por la búsqueda de nuevos recursos o materias primas de otros países. Entonces, joven, te recomiendo que leas las lecturas de libros sobre la segunda revolución industrial y resuelvas las preguntas relacionadas al tema. Conmigo será hasta la tarde. Nos vemos. Gracias.